Bon dia. Fritjof Capra Bon dia empieza a hablando en tothom. mallorquín para decir buenos días a Estic todos. molt content Estoy de muy tenir aquesta contento de oportunitat tener esta oportunidad de tener esta de tener oportunitat esta de xerrar oportunidad amb de vosaltres. charlar con vosotros. I sento no poder Siento fer-ho no poder hacerlo en mallorquín, I do vull así que continuar continuaré en anglès. en Moltes inglés. gràcies. Muchas gracias. Gràcies. All right. In this presentation, En I esta would like presentación to show you me gustaría how mostrarles to turn the principles cómo hacer que los presented principios by Satish que nos ha presentado into Satish Kumar practice. se pueden And llevar a la I would práctica. also like to link this También me to gustaría science, vincularlos con because la I think ciencia, it is very important porque creo que es muy that importante we are able as que seamos educators capaces, como to educadores, show the parents de of our mostrar children a los and padres y various madres de institutions nuestros alumnos y alumnas that y a las what distintas we are instituciones que lo que is estamos actually enseñando consistent es consistente with y very coherente advanced con science. la ciencia más The avanzada. work that I'm going to talk about is the work we El trabajo developed del que voy a at the hablar Center for es el que hemos Ecoliteracy, desarrollado en an el Centro para la organization Alfabetización I Ecológica, founded together que es una with some organización colleagues que fundé junto in con unos Berkeley colegas 15 en Berkeley, years California, ago. hace 15 años. Well, as our new century unfolds, Según se va desarrollando este nuevo siglo, es cada vez más evidente que la preocupación por el medio ambiente ya no es uno solo de muchos temas, sino que es precisamente el contexto de todo lo demás, de nuestras vidas, de nuestros negocios, de nuestra política. El gran reto de nuestro tiempo es construir y nutrir comunidades sostenibles, es decir, entornos sociales, culturales y físicos en los cuales podamos satisfacer nuestras necesidades y nuestras aspiraciones, sin restar de las oportunidades de las generaciones futuras. En el Centro para la Alfabetización Ecológica de Berkeley, mis colegas y yo hemos pasado los últimos 15 años desarrollando una pedagogía especial para enseñar el conocimiento y las habilidades que son necesarias para construir y nutrir estas comunidades sostenibles en las escuelas. Lo llamamos la educación para la sostenibilidad. Se trata de una pedagogía que ofrece un enfoque experiencial, participativo y multidisciplinar. Algunas personas nos preguntan a veces, ¿por qué tantas complejidades? ¿Por qué nos dedicáis simplemente a enseñar ecología? Me gustaría mostraros que las complejidades y las sutilezas de nuestro enfoque son inherentes de cualquier comprensión verdadera de la ecología y la sostenibilidad. Desde su introducción a principios de los años 80, el concepto de sostenibilidad ha sido a menudo distorsionado, manipulado e incluso trivializado, al utilizarse sin el contexto ecológico que le da todo su sentido. Así que creo que merece la pena reflexionar por un momento sobre lo que realmente significa la sostenibilidad. ¿Qué es lo que se sostiene en una comunidad sostenible? No es el crecimiento económico o la ventaja competitiva o ese tipo de cosas que los economistas y los empresarios tantas veces mencionan, sino que lo que se sostiene es toda la red de vida sobre la cual depende nuestra supervivencia a largo plazo. Es decir, que una comunidad sostenible está diseñada de tal forma que
sus formas de vida, sus negocios, su economía, sus estructuras físicas y sus tecnologías no interfieran con la capacidad inherente o innata de la naturaleza de sostener la vida. Para mí este es el punto crítico. No debemos interferir con la habilidad de la naturaleza de sostener la vida. Y claro, si nos tomamos esto en serio, el primer paso será entender cómo la naturaleza sostiene la vida. Resulta que esto implica una nueva comprensión ecológica de la vida, además de una nueva forma de pensar. Pensar desde el punto de vista de las relaciones, de los patrones, del contexto. Tal nueva comprensión de la vida ha emergido, desde luego, en la ciencia más puntera de los últimos 30 años. En este corto espacio de tiempo que tengo hoy con vosotros, me quiero concentrar en un punto clave de esta nueva comprensión de la vida. Y para ilustrar este punto, voy a lanzar al aire la pregunta eterna de ¿qué es la vida? En lenguaje científico, yo preguntaría, ¿cuál es la diferencia? La diferencia esencial entre una roca y una planta, o entre una roca y un animal o un microorganismo. Imagino que algunos de vosotros sois profesores de biología y si no lo sois, podéis ir a la universidad, ir al departamento de biología y preguntarle a gente que trabaja ahí y que estudia ahí qué es la esencia de la vida biológica. Y la respuesta que obtengáis puede ser que todos los organismos vivos están hechos de células, y como en las rocas no hay células, mientras que en plantas y animales sí, la roca no está viva. Dentro de las células hay moléculas especiales, cadenas largas de átomos que se llaman macromoléculas, y son cosas como las proteínas, los lípidos, el ADN, el ARN, etc. De hecho, algunos científicos dirían que lo único que hay que hacer es buscar ADN, porque todos los organismos vivos contienen ADN. Así que lo único que necesitas es un buen microscopio, analizas ese sistema y buscas a ver si encuentras ADN. Y definirían un sistema vivo como un sistema químico que contiene ADN, o sea, un sistema bioquímico que contiene ADN. El problema con esta definición es que cuando un organismo muere, el ADN no desaparece, porque el ADN es solo una molécula que permanece ahí. Entonces, en esta mesa de madera que tengo a mi lado, que es bastante antigua, todavía está todo el ADN que contenía cuando era un árbol vivo. O en un hueso que puede tener miles de años de antigüedad, el ADN sigue estando presente. Así pues, el ADN por sí solo no es la característica que define la vida. La diferencia esencial entre un organismo vivo y un organismo muerto está en el proceso básico de la vida, en lo que los sabios y poetas a lo largo de las épocas han llamado el aliento de vida, que Satish Kumar nos mencionaba también en su meditación, el aliento de vida. En el lenguaje científico moderno, este proceso se llama metabolismo. Tal vez no sea tan poética esta palabra, pero es un concepto poderoso. El metabolismo es el fluir sin fin de energía y materia a través de una red de reacciones químicas que permiten que un organismo vivo pueda regenerarse y perpetuarse a sí mismo eternamente. En otras palabras, el metabolismo implica la ingestión, digestión y transformación del alimento. De eso trata el metabolismo. Así pues, el metabolismo es la característica central de la vida biológica.
En una sola célula, un microorganismo como una bacteria, hay una membrana celular que rodea la célula y esta membrana es semipermeable, lo cual significa que permite que algunas sustancias penetren, mientras que mantiene otras sustancias fuera, no las deja penetrar. Y al hacer esto, la membrana regula la composición molecular de la célula. Diferentes células tendrán una distinta identidad molecular, por llamarlo de algún modo. Y así la membrana preserva o mantiene la identidad molecular de la célula. Es decir, que la identidad celular viene definida y sostenida por la ingestión de alimento. Si avanzamos de una sola célula, de un organismo unicelular a uno multicelular, entonces podremos recordar que clasificamos los organismos según los métodos que utilizan para adquirir nutrientes. Por ejemplo, las plantas hacen fotosíntesis. Los hongos, un reino muy extraño y especial, lo que hacen es segregar enzimas fuera de sus cuerpos y digieren el alimento fuera de sus cuerpos para después absorber los nutrientes. Los animales, como nosotros, ingerimos el alimento y después lo digerimos. Así que podéis ver que en cada uno de estos casos, la manera en que se toma el alimento define al organismo como miembro de uno de tres reinos biológicos, tres reinos de la vida: plantas, hongos o animales. Estas tres formas distintas de adquirir alimentos representan diferentes variedades de metabolismo. Y os doy estos ejemplos para mostraros la importancia del alimento a la hora de enseñar biología y de enseñar sobre la vida. Porque hay una conexión esencial entre el alimento y el metabolismo, que es la característica que define la vida. Así, el alimento es un punto de entrada ideal para enseñar sobre la vida, sobre la ecología en las escuelas. Y ya que las cosas están interconectadas, se puede ampliar, salir de enseñar sobre ecología y alimento a hablar de historia, geografía, etc. Todo ello se puede relacionar con el alimento. En el Centro de Alfabetización Ecológica hemos descubierto que reconectar a los niños con las ideas fundamentales del alimento les reconecta con las ideas fundamentales de la vida. Y hemos descubierto que esta es la manera ideal también de enseñarles sobre cultura, salud y el medio ambiente. Volvamos por un momento al metabolismo. La comprensión del metabolismo incluye dos aspectos básicos. Uno es el fluir constante de energía y materia, y es que todos los sistemas vivos necesitan energía y alimento para mantenerse, y todos los sistemas vivos producen desechos. Esto es parte del metabolismo. Pero la vida ha evolucionado de tal modo que los organismos crean comunidades, los ecosistemas, en los cuales los residuos, los desechos de una especie es el alimento de otra. Así la materia se cicla de forma constante a través del ecosistema. Este fluir de materia y energía es un aspecto entonces del metabolismo. El otro aspecto es la red de reacciones químicas que procesan el alimento y que forman la base bioquímica de todas las estructuras biológicas, sus funciones y sus comportamientos. El énfasis aquí está en la red.
Uno de los descubrimientos más importantes de la comprensión sistémica de la vida es el reconocimiento de que las redes son el patrón básico organizativo de todos los sistemas vivos. Sabéis que los ecosistemas se entienden como redes de alimento, es decir, redes de organismos. Los organismos, a su vez, son redes de células, órganos y sistemas orgánicos, y las células son redes de moléculas. Así podemos ver que la red es un patrón común a toda la vida. Allá donde veamos vida, veremos redes. Hace 20 años, esto era un poco difícil de enseñar, esta visión sistémica de redes y patrones. Hoy en día es mucho más fácil, porque todos los niños y niñas conocen las redes, porque viven en redes sociales. Tienen Facebook, tienen Twitter, tienen los teléfonos móviles, y estos son todos redes. Entonces lo único que hay que hacer es decirles, bueno, ya conocéis las redes sociales. ¿Sabéis qué? Que los organismos vivos también tienen esas redes sociales. Lo que pasa es que no las llamamos redes sociales, las llamamos redes biológicas. Tal vez podría esa ser otra fábula, otro cuento que escribas, Gunther Pauli, el ir de las redes sociales a las redes biológicas. Es interesante e importante darnos cuenta de que estas redes vivas, en su gran mayoría, no son estructuras materiales como una red de pescar o como una tela de araña, sino que son lo que llamamos redes funcionales. Esto es, redes de relaciones entre distintos procesos. En una célula, por ejemplo, estos procesos son reacciones químicas entre las moléculas de las células. En una red de alimento, esos procesos son los procesos de alimentación de unos organismos que se comen a otros. En ambos casos, la red es un patrón no material de relaciones. La teoría detallada de estas redes vivas es demasiado técnica como para enseñarla en las aulas, en las escuelas. Lo que sí podemos hacer, y lo que hacemos en el Centro por la Alfabetización Ecológica, es enseñar que una de las características clave de las redes vivas es el hecho de que todos los nutrientes se van ciclando. En un ecosistema tenemos estos ciclos ecológicos bien conocidos. La energía fluye por toda la red, mientras el agua, el oxígeno, el carbono y los demás nutrientes se van moviendo cíclicamente. Al igual que la sangre se cicla por nuestro cuerpo. También lo hace el aire, el líquido linfático, etc. Así, allá donde veamos vida, estamos viendo redes. Y allá donde vemos redes vivas, observamos flujos cíclicos. Esta es una parte esencial de la nueva comprensión de la vida que ha emergido en la ciencia durante los últimos 30 años. Esto es realmente una ciencia muy reciente y muy avanzada. Y, sin embargo, si se enseña solo los puntos básicos de ella, enfatizando la red de la vida, los flujos de energía y los ciclos de la naturaleza, se puede expresar de muchas maneras en arte, en cuentos, se puede aprender de la naturaleza observando las plantas, los animales, y sin embargo estás enseñando ciencia muy avanzada al hacer esto. Satish nos decía antes
que cada escuela debería tener un huerto. Y esto es lo que nosotros también hemos descubierto en nuestro Centro por la Alfabetización Ecológica, que cultivar un huerto ecológico en la escuela y utilizarlo como recurso para, por ejemplo, cocinar el alimento, las comidas en las escuelas, es una forma ideal de experimentar estos conceptos, la red de vida, el flujo de energía y los ciclos de la naturaleza. Trabajar el huerto reconecta a los niños con las bases del alimento y, como decía antes, entonces les reconecta con las bases de la vida y nos ayuda a integrar y dar vida a cada una de las actividades que tengan lugar en la escuela. La comprensión de la vida desde el punto de vista de redes, flujos y ciclos es bastante nueva en la ciencia, pero es una parte esencial de la sabiduría de las tradiciones espirituales. Y no es coincidencia que trabajar el huerto y preparar el alimento utilizando lo que ha crecido en el huerto hayan sido partes integrales de la práctica religiosa de muchas tradiciones espirituales. Por ejemplo, monasterios como este mismo en el que nos encontramos, a través de todo el mundo, y no solo del mundo cristiano, sino también el mundo islámico o budista, trabajar el huerto y cocinar eran parte esencial de la práctica espiritual. Y yo creo que el motivo de esto es que la jardinería y la cocina son ejemplos de trabajo cíclico, trabajo que hay que hacer una y otra vez, trabajo que no deja huellas durante mucho tiempo, sino que se come una comida y se prepara una comida, inmediatamente se come y después se friegan los platos. Plantas, atiendes el jardín, cosechas y vuelves a plantar. Todo esto funciona de forma cíclica y es parte de la práctica tradicional antigua monástica, en mi opinión, porque nos ayuda a reconocer el orden natural de crecimiento y muerte, de vida o de nacimiento y muerte, y así nos hace a todos conscientes de cómo somos parte de esos ciclos de la naturaleza. En el huerto aprendemos sobre los ciclos del alimento e integramos los ciclos del alimento natural en nuestros ciclos de plantación, crecimiento, cosecha, compostaje y reciclaje. A través de esta práctica podemos aprender también que el huerto en su totalidad encaja dentro de sistemas mayores que son a su vez redes vivas con sus propios ciclos. Así, el ciclo del alimento se intersecciona con estos ciclos más amplios, como el ciclo hidrológico del agua o el ciclo de las estaciones, etc. Todo ello son vínculos dentro de una red de vida planetaria. En el huerto aprendemos que una tierra fértil es una tierra viva, que contiene cientos de miles de millones de organismos vivos en cada centímetro cúbico. Estas bacterias del suelo realizan diferentes transformaciones químicas que son esenciales para sostener la vida en la tierra. Debido a la naturaleza básica de la tierra viva, tenemos que preservar la integridad y los grandes ciclos ecológicos en nuestra práctica de la jardinería y la agricultura. Estos principios se encuentran anidados en métodos agrícolas tradicionales basados en un profundo respeto por la vida. El huerto escolar es el lugar ideal para enseñar los méritos de la agricultura ecológica a nuestros niños y niñas. A través del trabajo en el huerto, también nos hacemos conscientes
de que nosotros mismos somos parte de la red de la vida. Y a lo largo del tiempo, la experiencia de la ecología en la naturaleza nos da una sensación de lugar, un sentido de lugar, en el cual nos damos cuenta de que somos parte de un ecosistema, que somos parte de un paisaje con una flora y fauna particulares, en un sistema social particular, con una cultura particular. Ahora, para los niños, estar en el jardín, en el huerto, es algo mágico. Como decía uno de nuestros maestros, hace ya muchos años, cuando empezamos este trabajo, una de las cosas más emocionantes del huerto es que estamos creando un lugar para la infancia mágico, para niños que si no, no tendrían un lugar como este, que no estarían en contacto con la tierra y con las cosas que crecen en ella. Se puede enseñar todo lo que uno quiera, pero estar en el huerto, ahí fuera, cultivando, cocinando, comiendo, esa es una ecología que toca sus corazones y que harán que el tema sea importante para ellos. En esa misma frase se incluyen los tres elementos que mencionaba Satish: la cabeza, las manos y el corazón. El huerto es un lugar ideal para cultivarlos todos. Y cuando hablo de cultivar, conocimiento y cultura, podemos recordar también de que el origen de la palabra cultura viene de cultivar plantas, como se hace en la agricultura. Así, la cultura de la mente se utilizaba en analogía con la agricultura. Podemos preservar y deberíamos preservar esta analogía. Cuando aplicamos los nuevos conceptos de la vida al estudio de las estructuras y los procesos metabólicos y la evolución de las múltiples especies sobre el planeta, nos damos cuenta inmediatamente de que la característica principal de nuestra biosfera es que ha sostenido la vida durante miles de millones de años. ¿Y cómo lo hace la Tierra? Recordad que os decía al principio que para construir comunidades sostenibles tenemos primero que entender cómo la naturaleza sostiene la vida. ¿Cómo lo hace la Tierra? Para entender esto, tenemos que avanzar de la biología a la ecología, porque la vida sostenida es propiedad de un ecosistema y no de un organismo único o de una especie particular. A lo largo de tantos miles de millones de años de evolución, los ecosistemas de la Tierra han ido desarrollando ciertos principios organizativos para poder sostener esta red de vida. Conocer estos principios organizativos o principios ecológicos es lo que yo llamo alfabetización ecológica. Tenemos que enseñar a nuestros niños y niñas, a nuestros alumnos y alumnas, y por cierto, también a nuestros líderes corporativos y políticos, los hechos básicos de la vida. Por ejemplo, el hecho de que el residuo, el desecho de una especie es el alimento de otra especie. Y este es un principio muy importante de la ecología. O que, por ejemplo, la materia se cicla de forma continua a través de la red de vida. Que la energía que impulsa todos estos ciclos ecológicos fluye del Sol. Que la diversidad asegura la resiliencia o la capacidad de soportar cambios y que la vida, desde el principio, hace 3.000 millones de años, no invadió el planeta de forma combativa, sino a través de la cooperación, del establecimiento de redes. En el Centro para la Alfabetización Ecológica hemos resumido estos principios ecológicos en 6 conceptos ecológicos básicos. Se podrían dividir en 5 o en 8, no importa el número, pero a nosotros nos ha parecido útil trabajar con 6 conceptos ecológicos básicos. El primero es el concepto
de las redes. All members of an ecological Todos los miembros community de una comunidad ecológica are interconnected están in a interconectados vast and intricate network en una of red relationships, vasta the web of y life. compleja de relaciones, They la red de la derive their vida, essential properties, y and in fact, obtienen sus their very propiedades existence básicas, esenciales y de hecho su mera existencia de estas relaciones. Our second concept El or segundo principle concepto o is principio what we call es lo que nested llamamos systems. los sistemas anidados. In nature, En la we naturaleza find always multi-leveled structures descubrimos of estructuras systems nesting siempre within a other multinivel systems. de sistemas que están anidados en otros sistemas mayores. Cada uno de ellos forma un todo integrado while at the con same un time límite, being part of a larger mientras que a la whole. vez son parte de una unidad Our más third grande. concept is El tercer the concept concepto of cycles. es el concepto de los ciclos. The interactions among La the members interacción of entre an los distintos ecosystem miembros de un ecosistema, an ecological community, de una and they comunidad involve the ecológica, exchange of resources implican el in intercambio de continual recursos cycles. en ciclos The continuos. cycles in an ecosystem Los ciclos en un intersect ecosistema with se larger interseccionan cycles con los ciclos in the más amplios bioregion en and las the planetary, biorregiones y biosphere. en el planeta entero, en su biosfera. Then we have the principle Después of viene el principio flows. de los flujos. All organisms Todos los are organismos open systems, son which sistemas means abiertos, that they need a lo que continual significa que flow necesitan un of flujo energy continuo to de stay energía alive. para poder mantenerse con vida. The constant flow of El solar flujo energy constante de sustains energía del life Sol and sostiene la drives vida most e impulsa ecological cycles. casi todos los ciclos ecológicos. Then we have Después development, tenemos el as our desarrollo fifth como basic quinto concept. concepto básico. The unfolding of life El desarrollo de la vida, manifestándose en desarrollo y aprendizaje a nivel individual, y la evolución a nivel de especie, implica un juego entre creatividad y adaptabilidad mutua, en la cual los organismos y el medio ambiente coevolucionan. Y así tenemos finalmente el principio del equilibrio dinámico. Todos los ciclos ecológicos actúan como ciclos de retroalimentación, un concepto que viene de la cibernética, de tal forma que la comunidad ecológica regula y organiza a sí misma, manteniendo un estado de equilibrio dinámico que se caracteriza por unas fluctuaciones continuas. Estos son los 6 principios o conceptos básicos que nuestros maestros utilizan para organizar sus planes de clase. Por ejemplo, en un semestre pueden hablar de las redes y los ciclos, en otro semestre hablarán de flujos y desarrollo, etc. Y cuando se estudian estos principios en profundidad, se descubre enseguida que están muy interrelacionados. Por eso no importa por dónde uno empiece y tampoco importa cuántos principios se contemplen, porque al final se trata de distintos aspectos de un solo patrón único fundamental de organización que ha permitido a la naturaleza sostener la vida durante miles de millones de años. Llevo varios años intentando estudiar estos principios ecológicos y resumirlos en una sola frase, para decir ¿qué es este patrón fundamental organizativo que permite que la naturaleza sostenga la vida? Y lo que
he obtenido como frase es que la naturaleza sostiene la vida creando y nutriendo comunidades. De esto se trata realmente. Este es el quid de la cuestión. Sabemos que ningún organismo puede vivir aislado, que los animales dependen de la fotosíntesis de las plantas para cubrir sus necesidades energéticas, que las plantas dependen del CO2 que producen los animales con la respiración, así como del nitrógeno que fijan las bacterias y los hongos en sus raíces. Y todos juntos, plantas, animales y microorganismos, regulan toda la biosfera y mantienen las condiciones necesarias para la vida. Así vemos que la sostenibilidad no es una propiedad individual, sino la propiedad de toda una red de relaciones. Siempre implica toda una comunidad. Esta es la lección profunda que hemos de aprender de la naturaleza. La forma de sostener la vida es construir y nutrir las comunidades. Y esto nos trae de nuevo al trabajo de Satish Kumar, que ha pasado toda su vida construyendo y nutriendo comunidades. Así que me gustaría invitar a Satish y también a Gunther Pauli a que se unan a mí aquí en el escenario. Muchas gracias. Gracias. All right. Muy bien explicado. Muchas gracias. He oído muchas veces a Fritjof hablando, pero cada vez me resulta tan refrescante. Me resulta un ejercicio de apertura de la mente. Es un fluir. El fluir que nos viene de Fritjof es realmente destacable. Y me gustaría preguntarle a Fritjof, con una visión tan completa y tan integrada, yo diría con esa lógica tan clara que le aplicas también. Es que creo que es alucinante pensar que hay una lógica que se puede seguir muy fácilmente, pero luego venimos a este mundo real con una sobrepoblación. ¿Y cómo podemos reconciliar tus visiones de la sobrepoblación con esta escasez del alimento, o así lo percibimos, junto con este deseo de la ciencia de crear, por ejemplo, organismos modificados genéticamente? ¿Cómo podemos reconciliar el miedo del exterior con nuestros principios ecológicos profundos? ¿Cómo lo reconciliamos? Creo, y repito una vez más, que lo más importante para mí es aprender a pensar de forma sistémica. O sea, hay que aprender a unir los puntos. Hay que tener toda la imagen. Si tenemos esto y analizamos la escasez de alimento, podremos ver que los agricultores por todo el mundo están destruyendo miles de toneladas de alimento cada año y se les paga para destruir alimento, mientras que hay gente que pasa hambre. Así que la escasez de alimento no es una cuestión de cuánto alimento existe en el planeta. Desde luego que también es un aspecto importante, por supuesto hay que tenerlo en cuenta, pero mucho más que eso, la escasez alimentaria es el resultado de ciertas relaciones de poder, las cuales algunas personas y algunas corporaciones son propietarias de las formas de producción de alimento e impiden que otras personas se puedan alimentar. Y luego tenemos el negocio agroalimentario y la industria biotecnológica que quiere hacernos creer que ellos están creando alimentos
modificados genéticamente para alimentar al mundo. Pero es que eso es una mentira. Eso es una mentira corporativa. Este no es su objetivo. Su objetivo es ganar dinero. Y saben que pueden ganar más dinero si son dueños del alimento, si son dueños de las patentes de ciertas semillas, para que los agricultores, que tradicionalmente conservaban sus semillas, las intercambiaban, las compartían, ya no puedan hacerlo, porque la patente es propiedad de Monsanto o de otras empresas. Así que ellos quieren construir una estructura de propiedad y de relaciones de poder que maximicen sus beneficios. No están interesados en alimentar al mundo como objetivo primordial. Una vez que se conectan estos conceptos, entonces podemos empezar a pensar en alternativas y en promoverlas, sobre todo alternativas en las escuelas, promoverlas ahí, en las mismas escuelas. Muy bien, Fritjof. Al comienzo de tus escritos, con tu libro El Tao de la Física, en muchos de tus libros, hasta el último, sobre el trabajo de Leonardo da Vinci, has podido presentar una imagen muy pura, una ciencia muy pura, que es muy ideal. Pero en este momento, la ciencia ha sido secuestrada. Mucha de la ciencia ha sido secuestrada por empresas como Monsanto, empresas de energía nuclear y de armas nucleares. Entonces, ¿cómo crees tú que los científicos pueden ser leales a su ciencia y no ser explotados o secuestrados por esos intereses ocultos que mencionabas de Monsanto y otras empresas? ¿Cuál es la responsabilidad de los científicos en ello? Pues esta es una pregunta muy importante. Creo que tenemos que ver el cuadro más amplio, la imagen más amplia. Desde mi punto de vista, hoy en día hay 3 centros de poder en el mundo en el que vivimos hoy. Uno es el gobierno, que es el centro de poder tradicional. El segundo es el negocio, la empresa, que también es un centro de poder tradicional. Y claro, las relaciones entre empresa y gobierno, algunas sanas, pero la mayoría malsanas, son algo muy prevalente. Pero luego, en los últimos 10 años, ha aparecido un tercer centro de poder, que es la sociedad civil. Tenemos ya una sociedad civil global, que es una red global de organizaciones no gubernamentales. Y en esta red global se incluyen no solo activistas de los movimientos de derechos humanos, movimientos de pacifismo, feminismo, ecologismo, etc., sino que también tenemos instituciones de investigación y de aprendizaje. Y así los científicos que trabajan, por ejemplo, en el Instituto de las Rocky Mountains, de las montañas rocosas, o el Wuppertal Instituto alemán, o la entidad Food First, Alimento Primero, o otras ONGs, o en la escuela Schumacher de Satish, estos científicos se distinguen de los científicos apoyados por las multinacionales porque llevan a cabo su ciencia, debería incluirme, entonces diría que desarrollamos nuestra ciencia dentro de un marco compartido de valores y de éticas. Cuando se analizan los valores que comparten los científicos y otros activistas, etcétera, en esta sociedad civil global, se descubrirá que hay 2 valores clave. Hay muchos más valores, pero que se pueden resumir en 2 valores clave. Uno es la dignidad humana y el otro es la sostenibilidad ecológica. Y debo decir que me siento un poco raro diciéndoos esto a vosotros y a ti, porque tú has sido una de las guías a esta sociedad civil global, y es gracias a tu trabajo en la escuela Schumacher que esta red global es tan coherente, una red de investigadores, profesores y activistas.
Fritjof, yo no soy científico para nada y he tenido grandes dificultades aprendiendo ciencias en la escuela, tengo que admitirlo. Me costó mucho. Lo que me interesa es que tú te educaste como físico y, sin embargo, apenas te oigo hablar de física. Hablas más de biología y bioquímica y química. ¿Cómo hiciste tú tu transición del mundo de la física? Y creo que incluso estudiaste física nuclear. ¿Cómo hiciste una transferencia de tu educación, tu formación de física teórica hacia un hombre que ve la vida a través de los ojos que lo ves ahora? Bueno, esta es una historia larga. ¿Queréis sentaros? Sentémonos. Esto sucedió de manera gradual y atravesó la filosofía y la espiritualidad. Y es que me interesó mucho la filosofía de la física ya desde que era alumno y leí un libro que ya es un clásico de Bernard Heisenberg, uno de los fundadores de la física atómica, que se llama Física y Filosofía, y ahí describe la aventura de la formulación de la teoría cuántica y de la teoría de la relatividad. Y me di cuenta, al estudiar la filosofía de la física y lo que ahora llamamos el cambio de paradigma que sucedió en la física en el 1920, o por lo menos en las primeras 3 décadas del siglo XX, me di cuenta de que todas las demás ciencias se habían modelado en la física newtoniana. Y pensé, en este momento, era los años 80, pensé que las ciencias se han modelado en un paradigma mecanicista, el de Newton y Descartes. Ahora tenemos el paradigma de Heisenberg y Einstein y otros grandes físicos. Así, la nueva física podría ser un modelo para una nueva biología, una nueva medicina, una nueva psicología. Y así empecé a analizar la salud, la gestión, la protección medioambiental, la psicología, y descubrí a lo largo de los años que todas estas áreas tienen que ver con la vida. Y como físico, yo no podía decir nada sobre estas áreas porque la física no tiene nada que decir sobre la vida. Es una ciencia muy importante para estudiar la materia, pero no dice nada sobre la materia viva, la vida. Y así fui avanzando de la física a las ciencias vivas. Y de hecho dejé de trabajar en la física teórica en el año 1985-86 y ya me instalé completamente en la ecología y las ciencias vivas. Así fue un proceso largo. Es también muy interesante que para tantos de nosotros que nos formamos en una carrera, en una disciplina, aprendemos unas habilidades, pero lo que tú has hecho, Fritjof, y creo que esto es algo maravilloso de observar, es que tienes lo que has estudiado durante años, tus licenciaturas en física y tus títulos, pero lo has dejado de lado y lo has utilizado como base o plataforma de lanzamiento para hacer un trabajo que ya hace que ya no sea tu marco intelectual. Sí, Gunther, pero lo que la física me enseñó es una cierta forma de pensar, una forma de reconocer los patrones y de enfocar los problemas, una cierta manera de formular soluciones aproximadas y después mejorar esas aproximaciones. Así que todo ese marco científico sigo usándolo, no solo en la física, sino también en otras ciencias. Y cuando hablo con gente joven, por ejemplo, mi hija y sus amigos, gente en las escuelas, les digo que una cosa que os puedo decir sobre vuestro futuro profesional es que no vais a trabajar en el campo en el cual os licenciéis. Lo haréis al principio, tal vez, pero tal vez no. Así que lo que es realmente importante es aprender a aprender, no aprender ciertos hechos y datos. Y me inspiró mucho Václav Havel, el escritor y antiguo presidente de la República Checa, que dio una charla en una conferencia a la que acudí en el año 97,
en la cual dijo que la educación hoy en día no es conocer datos, porque los datos los podemos encontrar en nuestro ordenador, por Internet, sino que la educación es la habilidad de poder reconocer las conexiones ocultas entre los distintos fenómenos. Y por eso llamé a mi libro Las conexiones ocultas, inspirado en este discurso. Y es lo que creo que hemos de hacer, enseñar a los niños y niñas a reconocer las conexiones, a analizar los patrones, las cualidades, los procesos, los ciclos, porque esto es importante en cualquier campo en el que luego quieran desarrollar su trabajo. Después de tanta física y biología y ciencias de la vida, y lo que nos has contado hoy, no nos has mencionado, sin embargo, tu interés en este nuevo libro, La vida de Leonardo da Vinci. Mucha gente diría que Leonardo fue un gran pintor, pero descubrirle como científico, ¿qué te inspiró a esto y a escribir un libro así? Satish se está refiriendo a un libro que se llama La ciencia de Leonardo da Vinci, que está publicado también en español, y que es un análisis de la síntesis de Leonardo, de arte y ciencia. Me había interesado mucho Leonardo da Vinci durante mucho tiempo, y es solo recientemente que empecé a estudiar sus escritos científicos, que están disponibles en cientos de hojas de manuscritos, pero que son difíciles de leer. Primero porque están escritos en un italiano del siglo XV, que es toscano, en realidad, de la Toscana, y también escribe como el reflejo del espejo, de derecha a izquierda, y han sido transcritos sobre todo a italiano. Tengo la suerte de hablar italiano, y creo que vosotros con el catalán y el mallorquín podréis entender también a Leonardo. Es bastante fácil. Entonces, al estudiar estos escritos, me alucinó descubrir dos cosas. Una, que 100 años antes de Galileo Galilei, Leonardo ya había desarrollado lo que ahora llamamos el método científico, un enfoque empírico a la ciencia, hacer experimentos, analizar los experimentos, formular modelos teóricos, ponerlos a prueba con nuevos experimentos, etc. Y esto 100 años antes de Galileo. En segundo lugar, descubrí que la ciencia de Leonardo es muy distinta de la de Galileo, porque es una ciencia de patrones, una ciencia de procesos, una ciencia de vida. Leonardo era un pensador sistémico de primer orden, y por eso creo que la ciencia de Leonardo es muy relevante a nuestro tiempo, porque además Leonardo tenía un profundo respeto por la naturaleza y además era un famoso ingeniero y diseñador, y en sus diseños siempre intentaba aprender de la naturaleza e imitarla. Así yo llamo a Leonardo el primer ecodiseñador, lo cual también es muy inspirador. Pero la comunidad científica de las universidades han ignorado a gente como Goethe o a Leonardo y han promovido a otras visiones como las de Descartes o Galileo, etc. ¿Por qué es esto? La ciencia de Goethe, que es otro ejemplo, es también una síntesis de arte y ciencia. En su caso, el arte es el arte de la lengua, la poesía, sus novelas. En el caso de Leonardo, el arte es visual, pero en ambos hay una síntesis de arte y ciencia. Y esto es difícil para los científicos que fueron formados en el antiguo marco de análisis, reduccionismo, mecanicismo, en el cual el arte es un departamento y la ciencia está en otro departamento. Entonces, ¿por dónde se empieza? Porque Leonardo y Goethe estuvieron vivos hace tanto tiempo. ¿Y cómo empezaron ellos este trabajo? En los tiempos de Leonardo
fueron unos 100 años de esplendor del Renacimiento. Y el arte y la ingeniería y la ciencia, en cierto modo, estaban unidos. La ciencia, tal como la conocemos nosotros, no existía, lo llamaban filosofía natural, y era sobre todo aristotélica. El Renacimiento fue el redescubrimiento de los grandes clásicos griegos. Así había una filosofía natural, también había mucha arquitectura, ingeniería, arte, que estaban integrados. Las escuelas de Florencia, lo que se llamaban las bodegas, botteghe, esos estudios, esos talleres, ahí se enseñaba filosofía, se enseñaba ingeniería, se enseñaba una forma de química, porque estos pintores tenían que crear sus propias pinturas y barnices. Entonces era un sistema integrado de enseñanza y aprendizaje que duró durante unos 100 años. Y a finales del siglo XVI esto desapareció y entró ya la especialización por áreas. Fritjof, quiero volver a algo muy práctico. Al igual que Satish, has puesto el huerto en el eje, en el centro. Si reflexiono sobre la escuela en la que me eduqué yo, a mí no se me ocurre dónde podríamos haber puesto un huerto en esa escuela. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos el espacio físico para poner un huerto en el colegio? Os pregunto a los dos, ¿qué podemos sugerir? Hemos estudiado estos casos, claro, por supuesto, en nuestro centro, y acabamos de sacar un nuevo libro que se llama Inteligente por Naturaleza. El subtítulo es Educación para la Sostenibilidad y es una colección de estudios de caso de distintas escuelas que han utilizado nuestra pedagogía, incluyendo escuelas que están en zonas climáticas muy frías, en invierno, donde el suelo está congelado. Pero resulta que puedes poner un huerto en cualquier sitio. No tiene que ser muy grande. Se pueden poner macetas, se pueden poner camas donde poner verduras. Dentro de la clase se puede hacer vermicompost, compost de lombriz. Y se pueden estudiar distintos cultivos también dentro del aula. Así que ahí donde hay voluntad, se va a encontrar el espacio y la manera. Muchas escuelas tienen patios que están cubiertos de asfalto. Algunas de las escuelas con las que trabajamos lo que han hecho es levantar el asfalto y convertirlo en un huerto. En este monasterio en el que estamos, al salir, vemos ahí un patio cubierto de piedra en el centro. Os apuesto que hace 300 años eso era un jardín, o un huerto o algo crecía ahí. Ahora está cubierto de piedra. Esto se puede hacer, se puede convertir. De hecho, una de las escuelas que para nosotros es una de las que mostramos con orgullo, tiene un programa que se llama el patio escolar comestible, porque ellos tenían un patio que convirtieron en un huerto y ahora se lo pueden comer. Se pueden comer el patio. La hidropónica, por ejemplo, los huertos sobre tejados, todo esto, sí, se puede hacer todo esto. De hecho, ¿sabéis quién fue el primero que estudió la hidropónica? Leonardo, por supuesto. Es verdad. Esto es muy emocionante. Él tenía calabacines y plantó un calabacín y dice que le salieron 8 o 10 calabacines sin tierra, sino plantándolos en agua. Esto sería hidropónica. Pues me gustaría de parte de todos darte las gracias, Fritjof, por este maravilloso nuevo paradigma y visión del mundo y también por contestar a nuestras preguntas de manera tan hermosa. Muchas gracias.